cápsula, bienvenidos a una nueva cápsula. Hoy tenemos como invitado a Relly Yosimar Maradiaga. ¿Cómo estás, Paolo? Qué gusto saludarte, papá. Bienvenido, Relly, hoy como entrevistado. Sí, siempre es extraño ponerse de este lado del asunto. Incluso en un par de ocasiones me han dicho de que cuando me entrevistan, de repente estoy yo entrevistando o devolviéndole preguntas al entrevistado o quitándole un poco el rol. Pero yo creo que ya vienen en nosotros. Es extraño ponerse de este lado, pero es un gusto estar aquí en este proyecto. Mucho gusto, Relly. Relly ha sobresalido en diferentes proyectos. Siempre, desde mi opinión personal, Relly es un ejemplo porque donde se pone, ahí sobresale. Y eso ha servido también de mucho ejemplo para muchas personas. Queremos conocer a Relly. Relly creció en Ciguatepec. Así es. Pero nació en Cehuaca, Santa Bárbara. Cehuaca, Santa Bárbara. Cehuaca, sí, es un nombre un poco extraño. Significa nacimientos o corrientes de agua. El municipio de Cehuaca está en el occidente del país. Si te vas ahí derechito del lago, te vas a encontrar con Zacapa, con San Francisco de Fuera, Concepción Sur. Y el cuarto de esos municipios importantes es Cehuaca. ¿A qué edad te viniste para Ciguatepec? Lo que pasa es que antes de venir a Cigua era un nómada. Mi papá trabajaba en la construcción de carreteras, el viejo era patrolero. Entonces, yo viví en muchos lugares antes de llegar a Ciguatepec. Te puedo mencionar Quebrada Seca, en Choloma, te puedo mencionar Omoa, te puedo mencionar la entrada a Copán, Santa Rita Copán, Florida Copán, Taula B, otra vez en Cehuaca, donde mi papá conseguía 3, 4 meses de trabajo, allí la marimbita lo seguía. Hasta que yo llego a primer grado, y en primer grado pues la maestra estábamos en Santa Rita Copán, y la maestra le dijo a mi papá: el niño no puede estar así, deben buscar un lugar donde ya esté de forma permanente, y allí se eligió Ciguatepeque por ser equidistante. Desde cualquier lugar donde mi papá estuviera trabajando, pues más o menos Ciguatepeque quedaba a la misma distancia. Por eso crezco en Ciguatepeque. He escuchado en diferentes entrevistas que la infancia de Relly no fue fácil. Mira, lo que creo que no fue es normal, porque creo que hubo en casa mucha necesidad de comenzar a trabajar muy temprano. En realidad yo le acompañaba a mi mamá a hacer sus ventas de tamales, de pan, de montuca, pero sobre todo la venta de pastelitos. Mi mamá se especializó en Ciguatepeque en la venta de pastelitos de carne y de papa, y yo era el encargado del chismol. Y con una sola cucharada te cubría los 3 pastelitos. Me hice experto en el tema del chismol. Entonces, mis papás siempre llevaron mucho la responsabilidad de tener que ayudar en la casa, pero también un poco el juego. Yo siempre cuento que mi papá era uno que nosotros llegábamos a las 12:30, nos dejaba almorzar, de 1 a 2 de la tarde hay que hacer las tareas, de 2 a 3 de la tarde era preparar el chismol para el día siguiente, la venta y demás. Y a las 4 de la tarde papá no soportaba vernos frente al televisor. Decía: hey, a jugar, afuera, 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 afuera. Entonces, comencé a trabajar muy temprano en la radio también. A los 11 años comencé a trabajar en la radio, lo cual implicó que muchas veces se ha malinterpretado como que mis papás me explotaron y demás. En realidad no. Mi papá me dejaba ir a trabajar 1 hora a la radio y luego se esforzaba mucho porque jugara, porque compartiera con mis amiguitos. ¿Qué hacías en la radio? Mi primer trabajo fue como operador: subir las perillitas, apretar los botoncitos, poner la música. Me gradué de técnico en computación muy temprano también, a los 12 años de edad. Entonces eso me permitía que los locutores viejos de la radio, que un poco dudaban sobre cómo agarrar un mouse, cómo presionar un teclado, yo sí tenía esta habilidad, yo sí tenía esta destreza que en aquel momento, hoy yo creo que todos los niños ya vienen como programados, sí, de que ya saben cómo usar las computadoras, y ya es algo que hoy en día cualquiera se sienta frente a una computadora. Pero en aquel año 2000, 2001, realmente quedaba un poco de miedo. Eran las primeras computadoras en radios de Ciguatepeque, sí, y es allí donde comienza mi historia. Y luego empezaste operando, pero ¿tuviste alguna vez la oportunidad de salir en vivo? Fíjate que la primera oportunidad que yo salí en vivo en la radio es una historia realmente muy buena. Ajá. Yo iba a la radio, hermano, a velar.
¿Me entendés? A ver a los locutores cómo ellos hacían su trabajo. Yo me imaginaba algún día estar allí. Y hay un locutor que se llama Andrés Martínez, Andy Martínez, que hoy está en XY, por cierto. Ajá, Andy Martínez. Y Andy era el locutor de los domingos en la tarde en Ciguatepeque. Entonces yo me iba, le llevaba el almuerzo a Andy y él me dejaba estar ahí 5 o 6 horas mientras él hacía su trabajo. Y para mí, viejo, era algo alucinante ver eso. Y un día a Andy lo llama alguien. Le salió una misión, por así decirlo. Ajá. Y me dice a mí, voy a dejar programada la computadora, vos solo quédate aquí cuidando. Básicamente para que no se incendie la radio. Algo así. El hombre sale, yo escucho el portón. Y es como que vos dejaras a un perro cuidando un pedazo de carne. Y vos le digas, no le vas a meter los dientes. Ajá. Seman, yo solo escuché el portoncito de la radio que se cerró. Y ya estoy abriendo yo los micrófonos y muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Relly Maradiaga y les estaré acompañando durante los próximos minutos, porque no sabía si iban a ser horas, los próximos minutos aquí en Sensa Estéreo. Cae la primera llamada y es un man que dice, qué bonita la voz de esa niña. Porque claro, te llamas Relly, no es el nombre más masculino que existe, y la vocecilla en aquel momento, que para nada era la que hoy tengo, y entonces la gente interpretó que yo era una niña la que estaba hablando. La segunda vez que yo abro el micrófono es para decir, no soy niña, soy niño. Todavía hay gente en Ciguatepeque que se acuerda, porque la Sensa era una cadena en Ciguatepeque. Hay gente que todavía se acuerda que aquella tarde de un domingo cualquiera escucharon a un niño diciendo, yo soy niño, no niña. ¿Y qué te dijo Andy cuando regresó? Cállate. Andy me quería matar. Me quería matar. O sea, estaba muy enojado, muy molesto. Luego me perdonó muy rápidamente, tiene un corazón espectacular, pero a partir de allí los locutores de la radio como que vieron que la intención no solamente era mover las perillitas y puyar los botoncitos y eso, o poner la música, que la intención mía era locutar. Entonces ahí te puedo mencionar a un Neto Cuellar, Andy Martínez, te puedo mencionar a un DJ Raúl, a un Denis Hernández, te puedo mencionar Hernán López y Ruiz, Eduardo Zelaya, Neri Recarte, Edwin Lagos. Te estoy mencionando nombres que para la gente pueden ser complicados, como Raquel Palacios, como Nélida Maradiaga, pero son gente de la cual aprendí muchísimo y siempre trato de darles ese honor, de decirles un poco de lo que yo soy hoy, de lo poquito que soy, es gracias al mucho trabajo de ustedes. En ese momento que saliste al aire, tenías 10, 11 años. Más o menos como unos 11 años y medio, 12 años, por ahí más o menos. Pero ¿cómo llegaste a la radio? ¿Quién te llevó? Mira que esa es una historia también interesante. Yo siempre cuento que nos llevaron de la escuela Luis Landa, del centro de Ciguatepeque, que quedaba 6 cuadras centro radial. Entonces llevaron a los niños de la escuela. A una excursión. A conocer la radio de la ciudad. Entonces yo vi a un locutor, Freddy Chávez, que tenía un programa que se llamaba Concierto en Marimba. Todavía está el programa, Freddy ya descansa en la paz del Señor, pero el programa todavía existe, un programa de 12 a 12:45 de puras canciones de marimba, donde se saluda a los cumpleañeros y se anuncia quién se murió. Ahí está el A y la Z de la vida, porque primero el locutor decía, felicitamos a Paolo Cárcamo, que hoy está celebrando sus 8 añitos, y después de la siguiente canción el man ponía comunicamos que el señor Serapio Andrade ha fallecido. O sea, era un programa que tenía esta dualidad tan interesante. Entonces yo vi a Freddy Chávez saludar, viejo, a alguien por su cumpleaños y me enamoré. No de Freddy Chávez, me enamoré de la profesión, de la radio, de esa conexión de la gente con la radio, con el comunicar. Uno es la suma de un montón de cosas. Por ese tiempo, mi papá me trajo un libro de El Salvador. Bueno, en realidad no es que mi papá fue a una librería y me lo compró. Mi papá vivía en una habitación con otro man allí, compartían en el plantel de la construcción. Papá trabajaba en Usulután, El Salvador. Y este otro personaje, que nunca sabré quién es y nunca podré agradecerle, dejó olvidado un libro allí. El libro se llama Las 1001 historias de Radio Venceremos.
es la historia de la radio guerrillera del Salvador, una radio en medio de la guerra civil salvadoreña. Mi papá ni siquiera hojeó ese libro, sino que lo metió en la maleta y sabía que aquí tenía un niño loco que devoraba libros. Cuando vino me lo tiró en el pecho así, mira, te traje esto, y me tiró una bomba. Mira, Paolo, mis héroes de niño no fueron ni Goku, ni Batman, ni Spider-Man, ni nada de eso. Mis héroes de infancia eran Santiago, Apolonio, Maravilla, Mariposa, los locutores de esa radio. De hecho, te voy a contar una cosa que creo que es la primera vez que lo voy a contar. En el mes de septiembre voy a viajar a El Salvador para conocer a 2 de ellos. ¿Ya los contactaste? Los he contactado, los he taloneado, los he buscado por diferentes redes sociales. Voy a conocer a Marvin y voy a conocer, Dios mediante, a Santiago. Santiago, el gran locutor de Radio Venceremos, para agradecerles, para estrecharles la mano, quizá para tomarme un café con ellos. No pretendo ni entrevistarlos ni molestarles más de 15 minutos. Solamente quiero que me firmen mi libro y poder... ¿Todavía lo tenés el libro? Todavía está. O sea, el libro todavía está. No tire la portada por ahí cuando tenés bebés. Las cosas suceden, algunas cosas, pero quiero de hecho mandar a forrarlo bien, arreglarlo bien. Hay una empresa en San Pedro Sula que incluso replica las portadas para llevar ese libro, que me firmen algunas cosas que tengo. Y es extraño cómo un libro puede hacer que un niño decida dedicarse a eso. ¿Y de dónde viene el fútbol? O sea, primero es comunicar por esto, y luego el fútbol viene de ser un futbolista frustrado. Yo siempre fui el más malo de todos. O sea, un desastre absoluto para jugar al fútbol, pero era muy apasionado de verlo. Entonces, claro, el fútbol más comunicar, pues termina siendo esto. No, y eso es lo importante, y lo que te mencionaba al principio, de servir de ejemplo para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Muchos nos crecimos mirando televisión, mirando algunos personajes, y de ellos nos hemos inspirado. ¿Cuánto tiempo estuviste en la radio? Fíjate que yo en la radio estuve realmente poco. Estuve 3 años más o menos. Ya cuando tenía unos 15 años ya pasé a TV Centro, Canal 67, que es el canal de Ciguatepeque, el canal insigne de la ciudad, y ya allí fue donde aprendí la televisión. Y allí fui camarógrafo, audio, productor, luces, presentador. Conocí todos los puestos en un canal de televisión, y es algo que siempre trato de transmitirle a los jóvenes, aquellos que nos están viendo. Involúcrate, no solamente te veas como la persona que se pone delante de la cámara. Aprendí un poquito de audio, aprendí un poquito de cámara, aprendí un poquito de luces, para que vos puedas guiar tus proyectos. No vas a ser perfecto en todo, no lo vas a saber todo, pero sí vas a poder decirle al encargado de luces: moverlo un poquito para acá, al de la cámara, esa toma se puede hacer porque yo la sé hacer, porque al menos tengo el concepto. No, y ya manejas toda el área técnica. Aquí en TV Centro, en Ciguatepeque, ¿estuviste cuánto tiempo? Yo estuve en TV Centro alrededor de 5 años, hasta que tenía 20 años. ¿Y fuiste presentador también? Fui presentador, nada más que aquí fui presentador de música. El área deportiva la desarrollé en la radio. En los fines de semana se transmitía aquí Segunda División, Liga Mayor, y allí también me desarrollé en la parte del fútbol. Yo presentaba, bueno, más que todo locutaba, no la presentaba como que en cámara, locutaba la sección deportiva del noticiero de aquí, y por ahí me iba desarrollando. Pero la gente me conocía más por conteo. ¿Qué es conteo? El conteo de los 10 videos más pedidos de la semana. Yo lo presentaba los sábados a las 5 de la tarde. Me inventaba por completo los conteos. O sea, no había manera de definir qué canciones quería la gente. Yo voy a poner las mías, decía yo. Entonces, pero la gente me reconocía un poco por Bienvenidos al conteo. Bienvenidos al conteo de las canciones que a mí me gustan. O las canciones que yo creo que están pegadas ahorita. Y creo que eso es un fenómeno que todavía se da en todas las radios, ¿verdad? Incluso tenemos ahí a César Varela detrás de cámara, que él fue director de una radio en Choluteca, y si le preguntamos, me imagino que ellos inventaban la lista también. Sí, porque tampoco hay una forma técnica de hacerlo. Ahora creo que sí. Ahora puede ser que pongas una encuesta en Facebook y demás, o las redes sociales te permitan un poco ver los comentarios, pero en aquel momento era llamada telefónica, lápiz y papel. Podía haber alguna idea, pero en realidad no tan precisa. Relly, ¿en qué momento se va para Tegucigalpa? Fíjate que yo me voy cuando tengo 20 años. Cuando tengo 20 años me voy para Tegucigalpa. Se me da la oportunidad de entrar primero a Fútbol a Fondo Radio, que era un programa de radio. Sigue siendo un programa de radio de Juan Carlos Pineda Chacón, Julio Núñez, René Mendoza estaban en aquella etapa,
Y a partir de llegar a Fútbol a Fondo Radio, René Mendoza, que era parte del staff de Fútbol a Fondo Radio, lo contratan como productor de Deportes TVC y a mí me lleva como asistente. Yo entro a Televicentro como un asistente de producción. ¿En qué momento llegas a Televicentro? En enero del año 2010, y ocurre gracias a un encuentro fortuito con Juan Carlos Pineda Chacón. Yo siempre digo en las conferencias, Dios tiene formas misteriosas de llevar a cabo su plan. En el caso mío fue con una meada, con una ganas de ir a orinar. Yo me encontré a Juan Carlos Pineda Chacón en el Mall Multiplaza de Tegucigalpa. Por cierto, patrocinen aquí el espacio ya que les estamos dando ahí la publicidad gratuita. Me estaba tomando un café con la que en ese momento era mi novia. Pasó Juan Carlos y era para mí como que pasara, viejo, una estrella de... referente, sí. ¿me entendés? Un referente. Era alguien que yo miraba y admiraba. Ahora miro y admiro 3 veces más. Y él pasó, no lo pude saludar. La muchacha me detuvo, me dice, no seas naco. O sea, ¿cómo te vas a parar a saludar? Sí. Aquí miramos a la gente de la televisión y no los molestamos. Y no los molestamos, claro. No estás allá, estás aquí en la capital. Estás en la capital. Bueno, yo me quedé con ese pesar, fíjate, Paolo. Me voy hacia la salida de Multiplaza, ahí frente al famoso hotel que está frente a Multiplaza, que ahí se ponían los taxis colectivos. Taxis, correcto. La fila para los taxis era una fila realmente extensa y a mí me dan ganas de orinar. Dios apretó mi vejiga y me dieron ganas de orinar. Como la fila era extensa, yo le digo a la muchacha, espérame aquí, voy al baño. Entonces voy a los baños que están ahí cerca de una famosa tienda llamada Carrión. Y en eso viene saliendo Juan Carlos. Yo no sé si Juan Carlos se había lavado las manos, viejo. No sé qué había hecho adentro, pero yo inmediatamente le doy la mano, le pido una fotografía. Andaba en aquel momento yo un B620 que tenía cámara. Y por ahí la fotografía se perdió. Lamento muchísimo eso porque me encantaría tenerla. Claro. Y le pedí la foto a Juan Carlos y sobre todo le dije, y eso es algo que siempre me gusta transmitírselo a la gente, usted tiene la oportunidad de decirle algo que quiere a alguien, dígaselo. Sí. Si yo no me hubiese atrevido en ese momento a decirle, fíjese Juan Carlos, que yo en Ciguatepeque hago esto, que a mí me gustaría estar allí en Televicentro, ser parte de, pues nada hubiese ocurrido. Correcto. Pero tener la valentía, el arrojo de decir lo que vos... Aprovechar la oportunidad. Exacto, aprovechar ese momento. Yo le digo a Juan Carlos esto. Juan Carlos me da una tarjeta de presentación y me dice, seguimos hablando. Hay gente, por ejemplo, que piensa que Juan Carlos me entregó la tarjeta un poco para quitarse de encima un cipote que lo molestaba. En realidad no. Yo creo que él sí me tomó un poquito en serio y vio algo. Vamos a ver si el cipote tiene. Como a los 4 días hablamos por teléfono y a los 12 días ya estaba en Tegucigalpa, ya instalado permanentemente, como quien dice, vengo aquí a conquistar mi sueño. Y ahí comienza la historia. Seguro producción le había dicho que hacía falta un editor, un asistente, sí, que pudiera hacer de todo y ¡pum! Le caíste. Hay que escuchar la versión de Juan Carlos, a ver si él ya conocía, si es que él ya tenía conocimiento que hacía falta un cipote hiperactivo, que sí, al final yo creo que todas las cosas Dios las prepara de una manera espectacular. En Televicentro hubo una epidemia de contrataciones realmente para el Mundial de Sudáfrica 2010. Se contrató una cantidad impresionante de personas porque Honduras volvía al Mundial después de 28 años, porque la selección iba a estar allá, porque era el primer Mundial en HD. Había muchas cosas que hacían que muchas contrataciones se dieran. Después del Mundial, muchas de las personas se preguntaron, ¿y este man qué? Pues ya pasó el Mundial. Dentro de ese grupo de personas contratadas para el Mundial estoy yo. Las cosas se dan en un momento específico, los planetas se alinean, como se dice popularmente, pero vos tenés que estar preparado también para soportar y aprovechar. Son las dos cosas. Hay gente que dice, quiero aprovechar la oportunidad. Bueno, tiene que soportar. Así es. Tiene que pasarla difícil. Todo lo que a vos te llegue fácil en la vida, fácil se te va a ir. Te tiene que costar, te tiene que doler, te tiene realmente que poner a prueba para que vos valores, disfrutes, aprendas y crezcas. Así es. Relly llega a Televicentro, logra entrar, pero las cosas no le fueron fácil, como lo acabas de mencionar. Sí. Pasaste por diferentes procesos. Entraste como asistente. Como un asistente de producción. René y Juan Carlos ya miraban, como quien dice, alguna inquietud, pero brother,
mira la fila. Sí. Juan Carlos Pineda, Salvador Narrala, Orlando Ponce, Julio César Núñez, Januario Paz, Copán Álvarez, Gonzalo Carías. Y luego... Entonces, allí hay un tema que es encontrar qué no se está haciendo acá. Es decir, si yo me hubiese aferrado en Televicentro a lo que quiero es ser relator, realmente hubiese sido difícil. La fila de narradores, ahí me estaba Salvador, Ponce, Gonzalo, Januario, Copán, o sea, relatores top. La fila de los comentaristas, del que acompaña al relator, ahí estaba Nahum, ahí estaba Julio César Núñez. Entonces era muy difícil en aquel momento entrar allí. Entonces, pensando con René Mendoza, a quien siempre realmente le reconozco que el crédito es mucho de él, pensando como, ¿qué podés hacer vos, hipote, que no se haga aquí? Que sea algo diferente, que sea algo distinto. Allí nace la idea de ir al estadio y de conseguir historias. Ahí nacen los toques. En esa necesidad de mostrarte, en esa necesidad de que la gente supiera quién somos. El toque de Relly se convirtió en una insignia dentro de Televicentro. Es más, en redes sociales hasta la fecha hay mucha gente que sigue preguntando ¿cuándo volveremos a ver un toque de Relly? Pero el estilo del toque de Relly, ¿cómo lográs acaparar ese estilo tan único que ha hecho llorar más de muchos hondureños? Fíjate que viene mucho por dos factores. El primero es por vivir la historia. Nunca hubo un toque donde no estuviera en el estadio, donde no estuviera presente, donde yo no estuviera allí, a sol, a sombra, a lluvia. O sea, el vivir el fútbol a la par de la gente te permite tener esta sensación, porque yo sudaba a la par de la gente. Si la barra saltaba, yo saltaba con ellos. Si caía un gol, me abrazaba con ellos. Si la policía perseguía a alguien y había que salir en guinda, pues también salíamos en guinda. Si tiraban un gas lacrimógeno, pues también. O sea, yo estaba allí con la gente, yo hacía fila con la gente. Entonces, eso te permite tener estas sensaciones. No me cuentan el partido, yo lo viví, yo lo sentí, yo lo disfruté o lo sufrí. Entonces, eso permite eso. Y lo segundo, viejo, que parece un disco rayado esto que te voy a decir, y cualquier persona diría, ay, otra vez, brother, con esto, es leer. Yo sé que esa no es la actividad más que genere más comentarios de que wow, porque pareciera algo muy del pasado, pero leer, viejo. A mí me enseñó a leer y a escribir una profesora llamada María Girón y la profesora Yolanda Paz. Y una vez yo le quise dar un beso a una compañerita cuando estaba en segundo grado. Un intento ahí medio de un pico. La compañerita obviamente salió corriendo y a mí me denunciaron. Y el castigo de la profesora de biblioteca fue: te vas a quedar 20 minutos después de clases a leer conmigo. Y esa mujer, la profesora Yolanda Paz, que ahí te voy a pasar una fotografía de ella para que la pongas, esa pequeña mujer hizo una enorme diferencia en mi vida, una diferencia abismal, porque ella me presentó a Cortázar, a Borges, a Gabriel García Márquez, a Vargas Llosa, porque ella me dijo: ahora vas a leer esto, vas a leer a Dumas con los Tres Mosqueteros, vas a leer. Entonces me convertí en un devorador de libros. Si vos vas a mi carro ahorita, vas a encontrar libros por ahí. Si vas a mi oficina, te vas a encontrar 10 libros. En la casa tengo 380 libros míos, mi colección, que es la herencia que yo quiero dejarles a mis hijos. Que cuando yo ya no esté, porque un día uno ya no estará, ellos vayan allí y digan: esto es lo que leí a mi padre, esto es lo que lo formó. Entonces, esa casaca, ese instinto, esa onda viene de leer. De hecho, muchas veces en los toques sucedió esto: estar absolutamente bloqueado, viejo, que no sabes por dónde va la historia, y acordarte como otros maestros, en verdad, maestros sí, lo resolvieron. Te acordabas, por ejemplo, cómo se escribió tal o cual cosa, y vos decías: por aquí puede ser. Leer
y leer. Yo siempre le digo, te ayuda en dicción, tu lenguaje, tu ortografía, tu imaginación, tu capacidad de análisis. Leer es clave. Y en un país donde casi nadie lee porque es una realidad, si vos comenzás a leer, vos vas a tener una ventaja tranquilamente sobre el 95% de la población. Te ayuda a ser más creativo, te ayuda las características que acabas de mencionar. Relly logra sobresalir con el toque de rally. Antes de eso era muy poco tu aparición en pantalla. Sí. Casi nunca salías en pantalla. Empiezan a pegar los toques de rally y comenzamos ya a ver a Relly en pantalla, comentando partidos, sí, narrando partidos. Incluso creo que iniciaste narrando algunos partidos que no eran como los más importantes, ¿verdad? Yo comencé en un Jamaica-Japón, sub-17, estadio vacío en México, y a la par se jugaba un Honduras-Costa Rica, cuartos de final de Copa Oro. Ni mi mamá me estaba viendo ese día, ni mi señora madre. O sea, ese día sí, pero sí, ahí fue el inicio. Y luego te ponen con nombres de jugadores raros. Me imagino que te tocó. Era Nagakuchi, Kachisama. O sea, imagínate. O sea, pero cuando vos tenés hambre, cualquier pedacito de pan es válido. Así es. Entonces, el gran problema es que vos querrás que el gran partido, el gran momento, el gran escenario va a llegar inmediatamente. No, viejo, hay una fila. Ponete al final de la fila, haz tu trabajo bien, disfruta cada partido, disfruta cada momento, disfruta cada paso, disfruta el proceso. Así es. Relly logra crecer dentro de Televicentro, se convierte en un referente del fútbol en Honduras, pero luego se sale. Se sale de la televisora más grande y decide emprender. Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que yo tomo una determinación. Yo estuve muy grave de COVID, tuve un proceso muy, muy complicado con el COVID. Casi me voy, esa es la realidad. Y a partir de allí varias cosas en mi vida cambiaron. Estaba trabajando mucho antes de eso, descuidando mucho la familia, descuidando los niños, descuidando la esposa, muy poco tiempo para la familia en realidad. Entonces, cuando vos enfrentas un proceso de una enfermedad así, muchas cosas se te reacomodan y entendés de verdad qué es lo prioritario. No digo que trabajar no es importante, yo lo que digo es que dentro de las cosas más importantes que sí está trabajar, no debe ser la más importante, nada más. La más importante debe ser Dios. Amén. Después tu familia, después tu trabajo. Entonces, yo enfrento este proceso de enfermedad. Televicentro se portó conmigo. No habrá palabras para yo poderle decir a Televicentro las gracias que yo quisiera decirle en mi proceso de enfermedad. Pero cuando yo regreso a Tegucigalpa después del proceso del COVID, les digo, quiero vivir otra vez en Ciguatepeque, quiero emprender. Y Televicentro lo acepta. Televicentro a mí jamás me cerró la puerta. Vaya, emprenda, pero continúe trabajando con nosotros un poco a la distancia. Yo viajaba a hacer algunas cosas, hacía los reportajes, y durante 4 años se pudo equilibrar los tiempos, las balanzas, entre Luma, que es mi emprendimiento, mi empresa, y Televicentro. El tiempo era para Televicentro y luego el 20% para Luma, y luego era 70-30, y luego 60-40, y luego 50-50. Entonces, cuando yo supe que ya no podía entregarle a Televicentro lo que Televicentro merecía en tiempo y en calidad, decidí mejor dar un paso al costado. Yo preferí que la gente recordara los reportajes como algo bonito, como algo bueno, como algo de calidad, al menos como algo que llevaba esfuerzo. Y no como, híjole, este brother ahora, antes nos presentaba un reportaje a 8 cámaras y de 12 minutos, de 14 minutos, y de repente 2 minutitos, algo chiquitito, algo pequeñito. Entonces yo no quería borrar lo que durante 14 años me tocó tanto construir o escribir. No quería ser yo quien borrara esa historia. Quería quedarme en el recuerdo de la gente de mi etapa en Televicentro como alguien que para nada fue excelente, realmente que no,
pero que al menos se esforzó, que al menos entregaba lo mejor que tenía en el corazón, al menos el 100%. Luego, sí estuviste como no retirado del fútbol, de los partidos y todo eso, pero creo que estuviste más en otros proyectos hasta ahora que te hemos visto bastante viral en redes sociales criticando dándoles críticas a la selección por su participación en TikTok, que han estado más presentes en TikTok que en la cancha. Okay. Pero en realidad has ido abriendo esos caminos, has ido abriendo los caminos, no te has quedado ahí estancado. Actualmente Relly ya no está haciendo los toques, Relly ya no está viajando a Tegucigalpa por Televicentro, pero ¿cómo está tu situación, familia, trabajo? ¿Ya lograste estabilizar eso? Logré un balance, yo creería. Logré acomodar las cosas. No es fácil. Todos aquellos que queremos lograr cosas en la vida debemos sacrificarnos, y me sigo sacrificando. Pero la familia está mucho mejor, mucho mejor. Tengo 2 hijos maravillosos, espectaculares, que creo estoy presente en la vida de ellos, Mateo y Lucas, que llenan mi vida, que llenan mi corazón, que compartir con ellos, estar con ellos, es lo más grandioso y lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Con mi esposa Mady también, ya tenemos 12 años casados y estamos en una etapa muy bonita de nuestro matrimonio, una etapa realmente linda de nuestra unión, de nuestro matrimonio. Entonces, sigo trabajando, me sigo esforzando, le sigo poniendo. Yo no te digo que me paso en la casa tirado en un mueble. Salgo a trabajar, sigo viajando, sigo esforzándome, pero sé en qué momento, ya te estás pasando. Saber en qué momento ya te estás pasando es la clave. Y hacer algo para cambiarlo. Vos en realidad no vas a encontrar ningún trabajo que no te robe tiempo de la familia. Ninguno, no existe ese trabajo. Pero cuando vos estás en la casa, dale tiempo a tu familia, dale tiempo de calidad a tus hijos. Y eso te permitirá volver a salir a trabajar con la satisfacción de que en casa las cosas quedan bien. ¿Alguno de los niños trae el toque para ser futbolista? No, los dos son... los dos no tienen ese talento o ese don, por así decirlo, para jugar al fútbol. Te diría incluso que están un poquito como más interesados en otras cosas. Sí son del Real Madrid, sí siguen los equipos que yo sigo, ven los partidos conmigo, pero no los veo tan apasionados como yo era. Tienen otras cosas también, sí, ¿no? Tienen claro, otras actividades que hacer. Los niños de hoy son diferentes. Y no sé si el fútbol, sobre todo el fútbol hondureño, los está enamorando a nuestros niños, a nuestra nueva generación. No sé si lo está logrando. Sí, bueno, es que ahora se habla muy poco de la Liga Nacional, de los equipos de fútbol, más que todo creo que de las personas que nacieron del 90 al 2000, 2005, son los que logramos enamorarnos de los equipos de Liga Nacional. Relly Marayán, ya para ir finalizando, ¿qué le dirías a aquel niño que llegó a esa radio, que se enamoró de aquel libro que el papá le regaló? Sí. Y que tomó como ejemplo a aquellos locutores salvadoreños? Yo le diría, confía que el plan de Dios es mucho mejor, mucho más bonito, mucho más hermoso que lo que vos te estás imaginando. El plan de Dios es mejor que el tuyo. Solamente disfruta el viaje, disfruta el proceso. Bájale un poquito al acelere. Hay muchas cosas que viví en el proceso que me hubiese gustado disfrutarlas un poco más, pero vivía muy acelerado, queriendo que la próxima etapa ya llegara, queriendo adelantar los tiempos. Y de repente me gustaría volver a esa noche cuando grabé el primer toque, a ese día cuando llegué a Televicentro por primera vez, a la primera vez que locuté en una radio de Ciguatepeque. Volver allí y disfrutarlo un poco más y no vivirlo como tan a la carrera.
Eso le diría, disfruta un poco más el proceso, viejo, que el proceso será lo que te va a formar, lo que te va a enseñar, lo que te hará crecer, pero tenés que disfrutarlo un poquito más. Muchas veces la meta final no es tan extraordinaria como el proceso en sí. A veces el proceso en sí es mucho más interesante que el resultado final y te enseña mucho más que el resultado final. Palabras para esas personas que Dios puso en tu camino, Sí. que te forjaron desde aquella maestra que dijo que la televisión Sí. era para personas superpoderosas, para aquel hombre que iba saliendo del baño, Claro. y para todas las personas que Dios ha puesto en tu camino para ser el rally que hoy es. Comenzando por mamá y por papá, que estuvieron ahí siempre, mi familia, mis tíos, mis tías. Yo vengo de una familia donde yo de niño decía, yo quiero ser comentarista deportivo, y todo el mundo me decía, sí, hombre, vas a ser comentarista, vas a ser grande. Pero si hubiese dicho, quiero ser astronauta, sí, hombre, ¿cómo te compramos el casco? O sea, la familia es importantísima, es clave para impulsar. La familia es el combustible de cualquier sueño. Cuando vos te encontrás en casa con una familia que te apoya, sos realmente indetenible. Y cuando te encontrás en casa con una familia que no te apoya, sos aún más indetenible. Porque también una persona que te dice que no dentro de tu círculo de familia puede ser un combustible aún más poderoso para que luches por tus sueños. Entonces, primero a mi familia, luego a cada persona que se tomó el tiempo, que regaló un consejo, que regaló un momento, que hizo un regaño, que llamó la atención. Yo lo valoro hoy muchísimo más. Incluso lo valoro mucho más que aquellos que siempre dijeron que sí. Pero aquellos que se tomaron un tiempo para decirte, eso que estás haciendo está equivocado, mejora este aspecto de tu vida, cambia este aspecto de tu vida, a esos son los que más les agradezco. Porque el verdadero amigo, la persona que te quiere de verdad, es la persona, viejo, que a vos te ve a los ojos y te dice, te estás equivocando en esto. Aquel viejo que te dice todo, sí, no te ayuda a crecer. Ponele que fiel, pero no es honesto. Y el honesto es el que te va a ayudar a crecer. Pasa incluso hasta en la política. Los políticos se rodean de gente que les diga, sí, señor ministro, sí, claro, lo que usted dice, eso es lo correcto. ¿Sabes cuáles son los gobiernos que en realidad crecen y hacen mejorar a sus países? Aquellos en los cuales un ministro puede decir al presidente, presidente, usted se está equivocando en esto. Ministro, usted está fallando en esto. Debemos corregir esto. La gente que te hace una corrección en la vida no es tu enemiga. Claro, que esto no se confunda también, va, con que si alguien te insulta, eso es una crítica constructiva. Encontré aquel día un señor ahí afuera del banco y me dice, puchica, me bloqueó de Facebook. Le digo, mire, yo no bloqueo, tengo un community manager que es en realidad quien lo hace, porque en realidad no me gusta leer gente que insulta. Vos puedes estar en desacuerdo conmigo, vos puedes decirme, para mí eso no es penal, para mí te equivocaste en la interpretación de la regla, para mí este equipo jugó bien y vos decís que jugó mal, o jugó mal y vos decís que jugó bien. No pasa nada, nunca he bloqueado a nadie por eso. Pero cuando vienen y te insultan, híjole, no. ¿Sabe qué? Nos vemos. Entonces yo le digo, ¿y qué me escribió? No, me dice, no te puedo repetir lo que me dijo. Entonces le digo, imagínese, le digo yo, que usted fuera mi papá. ¿Cómo se sentiría usted, le digo, si en el perfil de uno de sus hijos le escriben, no, lo mato, Imagínese, le digo, yo no lo maté, yo solo lo bloqueé, le digo. Pero ahorita mismo ahí lo busqué el perfil y se desbloqueó y nos dimos la mano y no pasa nada. A veces tenemos que entender que la gente en redes sociales también se desahoga un poquito. Así es. De ciertas frustraciones, de ciertos enojos, de ciertos problemas, pero tampoco es para insultar a alguien. Yo creo en una sociedad que puede crecer dentro del respeto, dentro de la fraternidad, dentro del cariño que incluso puede incluir el decirnos cosas difíciles. Exacto. Pero desde el cariño siempre, desde el respeto siempre. Así es. En las últimas apariciones de Relly Maradiaga en las redes sociales, te le has ido en contra a la mala participación de la selección. ¿Esto te ha traído haters a tu cuenta? Mira que están más enojados los jugadores. Están más enojados los jugadores conmigo y algunos de ellos.
con un par he platicado y entienden perfectamente que el nivel de la selección fue tan bajo que merecías realmente el regaño público. Ponerte la camiseta de la Selección Nacional de Fútbol es un privilegio para 20, 22 o 24 futbolistas de 9 millones de personas. Y ese futbolista tiene que entender que el aficionado hondureño y el periodista hondureño, me incluyo, si vos entregás todo, hermano, si vos lo das todo, si vos luchás con todo lo que tenés y perdés el partido, no pasa nada. El problema no solamente es perderlo jugando con displicencia, sin amor, sin entrega, sin compromiso, sin garra. Ese es el problema. Entonces, cuando dije yo que parecen más barberos que futbolistas de selección nacional, yo me refería al hecho de que en los últimos años, si vos vas a la selección, te pelonean. Entonces, los seleccionados, si vos pones aquí una columna de cuántos han peloneado en los últimos años y aquí de cuántos partidos importantes a selecciones importantes hemos ganado, la columna de peloneados triplica a la de... Entonces, y alguien me decía, pero si no pelonean gente, ¿van a jugar mejor? No, pero no van a mandar el mensaje equivocado a la gente. Sí. Porque cuando vos perdés un partido, cuando haces un pésimo desempeño y al día siguiente aparece un peloneado, vos decís, no, esto no les importó perder. Estaban pensando más en que terminara el partido para ir a pelonear. En el distractor, básicamente. Sí. Pero pues, lo mismo pasa con el TikTok. Hay gente que se confunde diciendo que yo no quiero que los jugadores de la selección nacional tengan TikTok. Falso, jamás he dicho eso. Lo que he dicho es el TikTok en horas correctas. Pablo, vos ocupas dormir, yo ocupo dormir. ¿Te imaginas un atleta de alto rendimiento, lo que necesita? Porque los jugadores de selección nacional, yo los veo así, atletas de alto rendimiento. Y yo los he visto conectados 11:20, 11:40, 11:45 en TikTok. Yo los he visto. Haciendo batalla. Haciendo lo que tengas que hacer. Anda a acostarte, anda a descansar. Anda a descansar. O por lo menos no te mostres públicamente así. Porque cuando la gente agarra el reloj dice, este no debería estar durmiendo, y luego haces un mal desempeño en la cancha, ¿cómo crees que la gente no va a relacionar esto? Si a esto lo vi ayer a las 11 de la noche, pues. Por eso es que están jugando mal. ¿Sí captás? El jugador de selección nacional debe entender que no es un cualquiera, es el representante del fútbol de un país. Es un privilegiado. Es un privilegiado. Menos del 0.00003% están allí. ¿Te dedicó el gol Palma ayer diciendo tac a la pantalla? No creo. No me considero yo tan importante como para que Luis Palma me tenga en su mente. Si me lo dedicó, gracias Palma, muchísimas gracias por dedicarme a ese gol. Pero creo que en realidad fue como una respuesta a la controversia en general. No creo que lo haya hecho. Yo conozco a Luis. Conozco a su familia, conozco a su papá, conozco a su mamá, lo quiero mucho. Estoy seguro que ese futbolista nos va a dar grandes alegrías, muchas alegrías, estoy seguro. Pero yo creo, como lo estábamos hablando hace un rato, que cuando vos amás, vos también tenés que señalar los errores. Así es. Entonces, hay gente que dice, vos sos enemigo de la selección, no seas loco, hombre. Seas loco, hombre. Yo amo mi selección. No hay en este país un periodista que le haya hecho más reportajes a la selección, que haya sufrido con la gente. Yo he estado a sol y agua con la gente en el estadio. Amo mi selección nacional. La amo con todo mi corazón. Y como la amo, cuando veo que no se entregan, cuando veo que no le ponen, pues ahí tiene que estar la crítica. Yo te insisto, no es tanto el resultado, es la forma. Porque las 2 veces que yo los critiqué, fíjate que ganaron el partido. Le ganaron a Isla Caimán, pero caminando, o sea, sí, sin hacer mayor cosa, sin mostrar ese... Entonces, ahí fue donde yo los critiqué. Ves que no tiene que ver con el resultado, tiene que ver con el desempeño, con el amor que ellos demuestran por la camiseta. Yo quiero estar en el Mundial con Honduras. Sigo confiando y creyendo en estos jugadores, pero creo que nosotros, los que estamos en los medios, no tenemos la capacidad de cambiar el rendimiento de un futbolista. No la tenemos. Hay que ser lo suficientemente humildes para entender que nosotros no tenemos la capacidad de cambiar eso. Yo no creo que Luis Palma entre a jugar pensando, ay, voy a meter un gol para decirle a Relly Maradiaga. Capaz que ni se acuerda de mí.
pero sí podemos hacerles un llamado de atención, Así es. un despertar. Eso sí podemos, con nuestra crítica, con nuestro señalamiento ahí, despertar. Son 23 de 9 millones. 23 de 9 millones. Y esos 23 se resumen a 11. A 11. 11 de 9 millones. Date cuenta del privilegio, del honor, de lo lindo que es portar esa camiseta. No te la pongas como hay otro partido seleccionado. Ponétela bien, amala, abrazala, defendela. Ya luego perdés, no pasa nada, pero siempre y cuando entregues lo que tengas. Un consejo para esos jóvenes que tienen un sueño, que no se atreven y que quizás la oportunidad la tienen enfrente Sí. y es muy probable que ya esté por pasar. Bueno, solamente decirles que no peleas solo, no caminas solo, no estás solo. Dios está con vos. Dios está a la par tuya. ¿Y sabes para qué está Dios a la par tuya? Para que cuando vos llegues al límite de tus fuerzas, al límite de tu capacidad, al límite de tu energía, a ese borde del acantilado que vos decís, ¿y ahora qué hago? Allí es donde comienzan las fuerzas, las capacidades y el poder de Dios para ponerte un par de alas y para decirte, no, es que este acantilado no lo vas a bajar corriendo, lo vas a cruzar volando, que es diferente. Entonces, al joven que tenga un sueño, arrodíllate hoy en tu casa, en tu cuarto, en el patio, donde sea, y decirle, Señor, te entrego este sueño, te entrego este anhelo, y luego trabaja por él. ¿Podrías hacer un toque de rally para la cápsula en 10 segundos? Podría surgir una idea, si me dejas 5 segundos de pensarlo, pero ¿cómo lo querés? ¿En el tono de los toques? De los toques, claro. Los toques. ¿Cómo sonaría? Sonaría algo así: así como brilla el sol de Choluteca, iluminando cada historia que aquí se presenta, así la cápsula llega no solamente a los ojos, llega al corazón de la gente. Esa es la diferencia. Algo ahí. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Dale. Bullshit.